Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta ceremonia del INSP en memoria de nuestro muy querido doctor Guillermo Soberón Acevedo. El instituto está de luto. Este es un homenaje que el INSP quiere dedicarle al maestro Soberón, quien tuvo una vida de entrega al bien común, al bien de la población de nuestro país, particularmente en el desarrollo de la educación superior, la salud, la cultura y el desarrollo de varias instituciones fundamentales, incluido nuestro instituto. Tenemos un programa que incluye la participación de dos importantes figuras de nuestra comunidad INSP. Julio Frenk, director fundador del instituto, y Jaime Sepúlveda, exdirector general también de este instituto, quienes tuvieron además una gran cercanía con el maestro Soberón y nos relatarán de primera mano las grandes contribuciones del maestro en las diversas esferas en que destacó y desde luego los recuerdos de sus vivencias. Tendremos también la participación de su hija Gloria Soberón, investigadora y cercana a muchos de nosotros, y su nieta Inés González Casanova Soberón, también investigadora, quien inició muy tempranamente su carrera en este instituto y con quien tuve y tengo el privilegio de colaborar. Ellas hablarán de Guillermo Soberón, el padre, el abuelo, el hombre de familia. Finalmente tendré una breve participación para hablar del interés y apoyo del maestro al INSP, particularmente durante los últimos 4 años de su vida y la estrecha relación que tuve con él durante este periodo de tiempo. Agradezco mucho la participación de Julio, de Jaime, de Gloria y de Inés. Antes de iniciar con las presentaciones, tendremos un video que preparó el área de publicaciones con el apoyo del CENITSP. El video contiene 15 minutos de material selecto de una conversación de más de 1 hora que tuve con el maestro Soberón en su casa el año pasado, con motivo de la próxima celebración del centenario de la Escuela de Salud Pública de México en el 2020. Por favor, les pido que pongan el video. Adelante. Lo que se llamó el cambio estructural en la salud. Esto fue una serie de cambios que se introdujeron para darle modernidad a lo que era la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Les recuerdo a ustedes que la Secretaría de Salud se hizo a partir de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y esta vino de la fusión de la Secretaría de Asistencia y del Departamento de Salubridad. O sea, traía ya una historia y una serie de cuestiones que se habían dado, pero sí requería una actualización que era largamente esperada. Me llama a Wisconsin, donde estaba yo haciendo un año sabático que era planeado para 2 años, que me fui porque quería yo rehabilitarme de la educación biomédica que recibí y que crecí durante 20 años, ¿verdad? Hice un doctorado en bioquímica en la Universidad de Wisconsin, enseñé la bioquímica por muchos años, y en el tiempo en el que la bioquímica inundaba todo lo que es la ciencia básica de la parte biomédica, y cuando la bioquímica se hizo biología molecular, que descubrió otro
programa, otro mecanismo, y sobre todo la estructura del ácido desoxirribonucleico abrió todo un camino. Todo esto estaba ocurriendo. Formamos un grupo de más o menos 30 personas, fundamentalmente de la UNAM. Yo venía de allá y entonces conocía yo pues a la gente con la que podía contar y nos repartimos las funciones y todo, y empezamos a trabajar y a viajar, porque con aquello de que si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes, pues buscábamos Inés por todas partes, porque es el país el que nos daba, ¿verdad? Y entonces los fines de semana sí los usaba yo para salir de visitas de campo, ¿verdad? De ver y todo esto, siendo que ya de esos 30, yo ya los tenía destinados porque ya me tenían preparada las visitas, qué características tenían, y en fin, se hizo con mucho profesionalismo. Y bueno, entonces el producto de esto fue un libro que se llamó Hacia un Sistema Nacional de Salud. Fue un diagnóstico situacional de lo que entonces estaba pasando. Y sí, había necesidad de echarle una mano, ¿verdad? Ya era una elección natural y que todo el mundo sabía que yo iba a ser secretario de salud. Pero pues nunca sabe uno, dicen que del plato a la sopa se cae la sopa. Me puse a trabajar intensamente y de ahí salieron las principales cuestiones que se ocurrieron para el cambio estructural, que en mis memorias realmente hay un capítulo que se dedica a esto. Lo que hicimos, según las bautizó Julio Fregg, 5 estrategias macro: descentralización de los servicios de salud, sectorización de los servicios de salud, modernización de la Secretaría de Salud y la acción comunitaria. Entonces, en eso le nombró estrategias macro, porque cubrían una porción total del sistema que venía. Y luego escogimos otras que Julio bautizó como las estrategias micro, que cómo se hace la formación de recursos humanos que se necesitan para hacer ese cambio. Claro. Segundo, que cómo se va a hacer la investigación en salud ahora, qué se va realmente a buscar, porque cuáles son los problemas prioritarios que hay que saber de esa manera. Cómo se va a manejar la información que sea fidedigna y que permita tomar decisiones. 5 estrategias micro. En la acción comunitaria fundamentalmente se refirió a las campañas de vacunación. Primero los días nacionales de vacunación y luego las semanas de vacunación. De hecho, Cumate, que se incorporó a la Secretaría cuando yo llegué, primero como director de la unidad que organicé para dar protección a los institutos nacionales de salud. Ahí está la gema de la corona, que el propio Cumate la bautizó así a los institutos. Y estos son los instrumentos que necesitamos para formar los números que necesitamos de gente de alto nivel. Entonces, nos fuimos pues por esas líneas y la cosa caminó bastante bien. Y además, hicimos programas de estudios de campo.
de las 32 entidades federativas, logramos hacer, de acuerdo con protocolos diseñados de antemano, 19 de ellos, pero donde vivía el 60% de los mexicanos. O sea, cubrimos una parte sustancial. Y llegando ya como secretario, las terminamos. Tuvimos todas. Entonces, que en una de ellas, la de modernización de la Secretaría de Salud, nos salió buenísima. Porque cuando se formó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, por la fusión de la Secretaría de la Secretaría de Asistencia sí, y el Departamento de Salubridad, entonces se quedaron como departamentos estancos que no se comunicaban. De un lado la parte de la salud pública y de otra parte lo de la atención médica. Y así funcionaron todos esos años. Y no había, y pues esto ya no es esto. Y hay una cosa que se llama atención primaria a la salud, en donde coinciden las dos cosas, ¿verdad? Y que desde ahí es la entrada al sistema y ahí se les debe poner a los médicos generales a hacer lo suyo de uno y de otro lado, ¿verdad? Porque esto va a dar el camino para después. Y en fin, se fue caminando y nos salió también las modificaciones que hicimos en la Secretaría, que decidimos cambiarle a Secretaría de Salud. Y dije, voy a tener resistencia. La gente no le gustan así los cambios nomás, pero lo razonamos muy bien. Y nos dimos vueltas por diferentes partes del país, las diferentes personas, a explicarles exactamente por qué se hacía esto y por qué era una nueva secretaría que tenía una misión diferente. Y eso salió bien. Yo creo que ese fue un golpe de timón. Bueno, pues ha durado hasta la fecha, ¿verdad? Con más complicaciones ahora. Problemas pesados como el cólera, que requirió un gran esfuerzo, porque estaba muy atomizado y muy inexplicable la manera de cómo se había llevado a cabo el contagio. En todo esto, y campaña de agua limpia que hicieron, costó muchísimo y un gran esfuerzo, y en fin, y entonces él se vio la necesidad de hacer programas verticales y la vacunación, que realmente él cargó Jesús Kumate sobre sus hombros. No fue solamente para México. Jesús dirigió un órgano internacional de la Panamericana de la Salud, ¿verdad? Para aplicar 6 inmunógenos en aquel tiempo. Ahora se aplican 14, porque se han cambiado los tiempos de cómo se vacuna ahora. Es diferente. Y México tiene de los primeros lugares en el mundo, ¿verdad? Y ganamos un premio en los años por las vacunaciones. El certificado de erradicación de la polio, ya me tocó a mí estar en un grupo que certificó que en efecto todas las pruebas que se habían hecho en las Américas ya no habría polio. Entonces, bueno, una por otra, ahí se fueron llevando las cosas. Una conversación que tuve con Abraham Horowitz, quien fue 16 años director general de la OPS, me dijo, a ver, véngame a platicar de México. Pues yo estaba en Washington y me buscó allá. Él ya se fue a radicar a Washington cuando terminó sus 16 años. Y bueno, hicimos muy buena amistad
Y le dije, mire, yo siento que nuestra Escuela de Salud Pública no ha estado acorde a los tiempos actuales. Creo que es una carencia muy visible el que no esté haciendo investigación en salud pública. Y no digo que no haga investigación, digo que no está haciendo la salud pública la investigación que se está haciendo ya. Y eso, pues nomás necesita remediarse, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo le va a hacer? Pues mire, yo estoy muy bien impresionado y tengo muy buenas relaciones con los organismos internacionales. Entonces, aquí hay gente muy buena y que le dije, me voy a persignar con usted. Esto lo usamos en México para decir que es mi primer cliente. Entonces, lo invito a que venga a México a ayudarnos de cómo podemos realmente mover a la escuela para que adquiera esas características. Tenemos que tener investigación de salud pública dentro de la escuela de salud pública. Ya es una parte inherente. Y dice, oiga, me tienta su persinada que se dio. Realmente acomodando en México los grosos corceles que ya regresaban después de que mandamos a las gentes a prepararse. Y había regresado ya Frank, había regresado Sepúlveda, los fundadores del CISP, que fueron gente muy buena. José Luis Bobadilla, estuvo bien y ya hicieron lo suyo, ¿verdad? Y migraban de la casa de Mazatlán, que a mí les decía, miren, vamos a discutir eso que ustedes quieran, pero vénganse a Liejas, está más bonito que meterse a Mazatlán. Bueno, pero bien, caminó todo eso bien. Y de veras que los virus corceles respondieron, pero completamente. Entonces, pues como dicen, cada tiempo tiene su gente para ocupar el lugar que debe cuando debe ser. Pues muchas gracias, qué delicia escuchar al maestro y de eso seguramente vamos a hablar mucho del gran conversador. Y me da muchísimo gusto empezar ahora ya con las remembranzas de cada uno de nosotros. Y voy a empezar con el doctor Julio Frank Mora. Adelante, Julio. Muchas gracias, Juan. Qué emotivo volver a ver al maestro en su dimensión humana, su calidad y calidez humana verdaderamente sin par. Te agradezco muchísimo que hayas organizado este homenaje en uno de las grandes creaciones institucionales del maestro, de la que yo sé que se sentía profundamente orgulloso, como fue la creación del Instituto Nacional de Salud Pública. Me da mucho gusto saludar a los queridos familiares del maestro Soberón y a todos los colegas del instituto que están participando en este homenaje. Son muy afortunadas aquellas generaciones que viven durante esos raros periodos en los que coinciden los dos ingredientes esenciales del cambio: las condiciones estructurales y el liderazgo individual. Y nuestra generación ha sido testigo de uno de esos singulares momentos en los que los vientos de la transformación son aprovechados por un líder excepcional para conducir a buen puerto la nave de la salud de los mexicanos.
Atento a los signos de su tiempo, Guillermo Soberón Acevedo engrandeció el campo de la salud de este país con su visión, con su inagotable energía, su extraordinaria capacidad de organización y su inquebrantable voluntad de servicio. Hoy la comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública se reúne para honrar su memoria. La influencia de Guillermo Soberón en la educación y la salud tiene sus orígenes en sus valiosas contribuciones a la investigación científica. Sus primeros pasos como investigador los dio en el entonces llamado Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Y esta decisión fue central en su vida, pues le permitió establecer una estrecha relación con quien sería su mentor, el doctor Salvador Subirán, fundador de dicha institución. Cabe destacar que el doctor Soberón se incorporó a nutrición a unos cuantos años de que este instituto se había convertido en pieza central de lo que podemos llamar la primera generación de reformas al sistema de salud de México, cuando se crearon las principales instituciones del sistema contemporáneo de salud. Ahora, mi relación personal con el maestro Soberón arrancó en la UNAM. Por una feliz coincidencia, mi ingreso a la Facultad de Medicina coincidió con el inicio de su rectorado. El año de 1973 fue un parteaguas en la historia de la UNAM. Entre muchas otras señales de la crisis que el nuevo rector debía enfrentar, mi generación de la carrera de medicina fue la más numerosa en la historia de la universidad, con aproximadamente 4,000 estudiantes de nuevo ingreso. 2 años ya entrado en mis estudios, publiqué en la revista Mundo Médico un artículo particularmente crítico titulado La crisis de la educación médica. El artículo, no sé cómo, pero llegó a manos del señor rector y quien me mandó a llamar a su oficina, pero no para regañarme como yo temía, sino para discutir conmigo mis inquietudes. Me preguntó el rector Soberón, ¿por qué estás tan insatisfecho con tu educación? Y yo le di mis razones. Me escuchó con mucha atención y me prometió tomar en consideración mis quejas y sugerencias. Yo no quise desaprovechar la ocasión y la buena disposición que mostraba. Así que antes de partir con la inconsciencia propia de un joven de 20 años, lo invité a cenar a mi casa y para mi enorme sorpresa aceptó. La cena representó para mí una oportunidad extraordinaria y al final, cuando me despedí del rector, sentí que mi vida había cambiado para siempre. Y la verdad es que no me equivoqué. Con el tiempo, el doctor Soberón se convirtió en mucho más que un maestro. Se convirtió en mi mentor, desplegando el espíritu generoso y generativo que lo caracterizó. Me brindó inspiración, guía y apoyo en cada etapa de mi desarrollo profesional. Además de investigador extraordinario y rector excepcional de la UNAM, el doctor Soberón fue la figura más relevante del último medio siglo en el campo de la salud de nuestro país. Su liderazgo transformador en este ámbito dio inicio, como nos narraba ahora en el video, cuando después de haber dejado la rectoría de la UNAM, fue sacado de su sabático para fungir como coordinador de los servicios de salud de México en 1980 y producir ese documento seminal hacia un sistema nacional de salud y poco después, como se esperaba, en 1982, ser nombrado secretario de Salud y Asistencia. De inmediato, como tenía ya el plan, puso manos a la obra y lanzó lo que podemos llamar la segunda generación de reformas de nuestro sistema contemporáneo de salud. Este gran esfuerzo de transformación tuvo como su fundamento ético un nuevo principio para estructurar la atención a la salud en el país. Es el principio de ciudadanía, que implica que la atención a la salud deja de ser una mercancía, un objeto de caridad o un privilegio para convertirse en un derecho social. Y este tipo de concepción tan inclusiva
obviamente requería de un nuevo soporte jurídico. De manera que al día siguiente de la toma de posesión del nuevo presidente Miguel de la Madrid, se enviaron al Congreso 5 iniciativas relacionadas con la salud. La más trascendental de ellas, la que sería el cimiento y el cemento de la reforma sanitaria, fue la enmienda al artículo 4 constitucional, que en 1983 estableció el derecho de todos los mexicanos y mexicanas a la protección de su salud. Un año más tarde se promulgó una nueva Ley General de Salud. Con esta plataforma legal integral, el maestro Soberón pudo lograr un amplio consenso en torno a un nuevo Programa Nacional de Salud, articulado, como él lo explicó, en esas 5 grandes estrategias: descentralización, sectorización, modernización administrativa, coordinación intersectorial y participación comunitaria. Ahora, la gran visión del maestro fue entender que una reforma así de profunda no podía realizarse sin dotar de nueva energía a lo que el maestro Soberón llamó los 2 motores del cambio: la investigación científica y el desarrollo de recursos humanos. Y en este punto es cuando tuve nuevamente la inmensa fortuna de que mi camino nuevamente volviera a cruzarse con el del maestro Soberón. Estaba yo terminando mis estudios de doctorado y al finalizar estos estudios, el maestro Soberón me invitó junto con Jaime Sepúlveda a discutir la mejor forma de sumar la investigación a su proyecto de reforma. Y de esas pláticas surgió la idea de conformar el Centro de Investigaciones en Salud Pública, el cual, como ya bien explicaba él, se convirtió en el núcleo aglutinador de toda una generación de lo que podríamos llamar los jóvenes turcos, que nos formamos en el extranjero y pudimos regresar a nuestro país bajo la tutela enriquecedora del maestro Soberón para desarrollar el proyecto transformador que llamamos la Nueva Salud Pública. Junto con el CISP original, el doctor Soberón apoyó la propuesta del maestro Jesús Cumate de establecer otro centro de excelencia, el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas, el CICEI. Además, el maestro entendió que, además de la investigación, la transformación y el desarrollo de personal altamente calificado también debía de ocupar un lugar central en la reforma, en la gran reforma que él estaba llevando a cabo. Y por ello, el secretario Soberón impulsó el más ambicioso proyecto de modernización de la Escuela de Salud Pública de México desde su fundación en 1922. En el contexto de los cambios antes mencionados, el maestro Soberón propuso, un par de años más tarde, la creación del Instituto Nacional de Salud Pública, como todos sabemos, integrando el CISP, el CICEI y la Escuela de Salud Pública de México. Y este proyecto estratégico se hizo realidad el 27 de enero de 1987. Como todos ustedes saben, el doctor Soberón fue la guía, la inspiración, y para mí fue quizás la distinción más elevada que he recibido en mi vida cuando decidió nombrarme como primer director general del nuevo instituto. Una vez concluida su gestión al frente de la Secretaría de Salud, el maestro Soberón, siempre inquieto, cuando ya tenía quizás una obra con la que pudo irse a descansar en sus laureles, pues por el contrario, pasó primero a ocupar la coordinación del Consejo Consultivo de Ciencias, un órgano asesor de la Presidencia de la República. Creó y presidió la Fundación Mexicana para la Salud, quizás la más importante organización de la sociedad civil dedicada a temas de la salud, de las más importantes en toda América Latina. Encabezó la Secretaría de la Comisión Nacional para el Genoma Humano, la coordinación del Consejo Directivo del Consorcio Promotor del Instituto de Medicina Genómica y la presidencia de la Comisión Nacional de Bioética. Desde todas estas trincheras, pero en particular desde la Fundación Mexicana para la Salud, el maestro Soberón contribuyó de manera sustantiva a tender un puente entre las reformas que él diseñó y encabezó y lo que sería la tercera generación de reformas del sistema de salud de México. Porque aquí lo que hay que entender es que en 1983 se había dado un primer paso decisivo para hacer la atención a la salud un derecho ciudadano, al modificarse este artículo 4 constitucional. Sin embargo, para su puesta en práctica, este marco constitucional requería de otros instrumentos, sin los cuales el derecho pleno a la atención de la salud
solo se podía garantizar a los trabajadores asalariados. Y estos instrumentos se crearon a través de la reforma a la Ley General de Salud de 2003, que dio lugar al Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular. Esta reforma, revertida por razones estrictamente ideológicas por la actual administración, convirtió a México, como siempre lo anheló el maestro Soberón, en un país de derechohabientes, todos. Es decir, un país que garantizaba el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud a todas las personas sin distinción de ningún tipo. El legado trascendente de Guillermo Soberón en el campo de la salud se basó en su habilidad única para detectar las oportunidades emergentes y capitalizarlas, tendiendo además puentes entre generaciones, generaciones de reformas y generaciones de personas. Termino recordando la emotiva ceremonia realizada el 25 de septiembre de 1992, en la cual se impuso el nombre de Guillermo Soberón al auditorio principal del Instituto Nacional de Salud Pública. En el discurso que pronuncié entonces, yo estaba a unas semanas de dejar la dirección general, en ese discurso dije lo siguiente: a las incontables virtudes personales del doctor Soberón se suma la capacidad de motivar y orientar a otros, contagiándolos de optimismo, energía y total confianza en la capacidad del espíritu humano. En ello muestra una generosidad y una calidad humana poco comunes. Por esta razón, hay un numeroso grupo de personas, incluido el que habla, que tienen hacia el maestro Soberón una deuda insaldable. Afortunadamente, se trata de una deuda paradójica, pues lejos de restarle recursos al deudor, lo enriquece. Hasta aquí la cita. Así como el doctor Soberón reconoció en Salvador Subirán a su maestro, yo puedo decir con enorme orgullo que Guillermo Soberón fue mi maestro. Su sabia guía y su generosidad fueron factores claves en el desarrollo de mi carrera y mi vida personal. Puedo afirmar con gratitud infinita que siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Quisiera terminar con una reflexión sobre el papel de los ciclos. En su espléndida obra, La Ronda de las Generaciones, Luis González y González alude a la metáfora homérica de las generaciones como los follajes sucesivos de un mismo árbol. Este homenaje es un buen momento para recordar que lo que une a las diversas generaciones que han conformado nuestro sistema de salud, lo que constituye las raíces, el tronco y las ramas de nuestro frondoso árbol, ha sido el anhelo de garantizar el ejercicio universal, igualitario y efectivo del derecho a la protección de la salud. Guillermo Soberón es la figura clave de la marcha, aún en curso, por alcanzar ese anhelo. Los retos por venir no son menores. Las 3 generaciones de reforma en las que participó el maestro Soberón representan todas avances muy importantes, pero queda pendiente la construcción de un auténtico sistema universal de salud. No es tarea fácil, pero los logros extraordinarios del maestro Soberón nos ofrecen una fuente de inspiración y un motivo de optimismo. Hoy rendimos homenaje a un hombre universal cuyo legado perdurable expresa su rostro humano en los millones de personas beneficiadas por su fértil obra, en la familia ejemplar que tanto le enorgulleció y en los muchos discípulos que recibimos la influencia enriquecedora de su generosidad sin límite. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julio, por este recuento tan completo, tan ameno de tu relación con el maestro Soberón, pues que al mismo tiempo marca o incluye momentos clave en la historia del Instituto Nacional de Salud Pública, en la reforma del sistema de salud, la alusión que haces a su tremendo legado y lo que él significa
significó y sigue significando para ti. Muchas gracias, Julio. Y quiero ahora darle la palabra a nuestro muy querido amigo, exdirector de nuestro instituto, el doctor Jaime Sepúlveda Amor. Muchas gracias, Juan. Te agradezco infinitamente la invitación a participar en este homenaje al muy querido maestro Guillermo Soberón. Y resulta particularmente grato hacerlo en compañía de su hija Gloria, su nieta Inés, así como de mi gran amigo Julio Frenk. Fue muy conmovedor ver ese video del maestro Soberón. Juan, creo que fue muy afortunado que tuvieras esa entrevista con él. A mí me causa una gran emoción evocar los muchos recuerdos que tengo del maestro. Y agradezco a la vida haber tenido el privilegio a lo largo de casi 50 años de conocerlo primero como autoridad universitaria, más tarde como jefe y mentor, y finalmente como amigo. Señalaba Julio esta coincidencia, pues nos tocó tanto a él como a mí ingresar a la Facultad de Medicina de la UNAM en el año de 1973. El 3 de enero de ese año, Guillermo Soberón fue nombrado rector de la UNAM. Ingresábamos como estudiante de medicina en la misma universidad, Julio y yo, y otros casi 5,000 estudiantes, la generación más abundante. Lo que llama la atención es que la distancia jerárquica que nos separaba al rector excelso y al nuevo estudiante no podría haber sido mayor. Y por eso, para cuando el maestro cumplió 70 años en diciembre de 1995, me conmovió particularmente que me llamó aparte y me hizo una petición. Quiero que me hables de tú, como si fueras familia. Es un gusto que me quiero dar al cumplir 70. Y así fue. A partir de entonces le hablé de tú, pero siempre llamándolo maestro. Para la preparación de estas palabras, me di el gusto de releer este extraordinario libro autobiográfico, El médico, el rector. Su lectura es una auténtica delicia, además de un recuento valiosísimo de una parte muy importante de la historia reciente de México. Los pormenores de su vida como estudiante de medicina, su doctorado y posterior labor en bioquímica las narra en una primera parte de ese libro. Y a continuación ya describe su experiencia como rector en uno de los tiempos más complicados que se recuerdan en la UNAM. Y termina la tercera sección de su libro haciendo un recuento de sus aportaciones en la salud de nuestro país. Con elegancia, al tiempo que sencillez, el libro revela a una persona de un talento excepcional, de una memoria extraordinaria, de integridad, de valor personal y de sentido del humor. Considero que este libro debe ser una lectura obligada para todo estudiante, para todo universitario, para todo personal de la salud. Así como la imitación es el mejor de los elogios, el éxito de los alumnos es el mayor tributo a la figura del maestro. Los alumnos de Soberón, en campos tan diversos como la biomedicina, la educación superior, la salud pública, la filantropía, la genómica, la bioética, por citar tan solo algunos, son ya legión.
De aquí deriva que el doctor Soberón haya sido el médico con mayor influencia en los quehaceres de salud de este país, así también como el mejor rector de la UNAM junto con Ignacio Chávez. Al terminar su segundo periodo como rector en enero de 1981, por cierto, ha sido el rector de mayor duración porque solamente Nabor Carrillo había durado 2 periodos. Y el doctor Soberón, que terminaba el día 3 de enero, entregó oficinas el día 5. Entonces él bromeaba que duró 2 periodos más 2 días. El maestro Soberón decidió tomarse 1 o 2 años de sabático para, como él nos dice en el video, retomar su carrera de investigador en bioquímica y se fue a Wisconsin. Pero el asunto es que poco antes de partir, el presidente López Portillo lo mandó llamar y le preguntó, oiga doctor, ¿y usted qué va a hacer? Y además le solicitó consejo sobre formas de ampliar la cobertura de servicios de salud en nuestro país, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas marginadas. Y le pidió el presidente López Portillo también al entonces secretario de Hacienda, Miguel de la Madrid, que continuara en contacto con el doctor Soberón mientras estaba en Wisconsin para que empezara a hacer esta planeación. Y bueno, para desgracia de la bioquímica y para fortuna de la salud pública, el maestro Soberón decidió inclinarse por la salud pública y aceptó la responsabilidad de regresar a México a coordinar un ambicioso plan de reforma sanitaria. Se creó así en un edificio en la calle de Ocaso, que también suscitó muchas bromas porque estaba en la esquina de Alba, la coordinación de los servicios de salud de la Presidencia de la República. Y fue en esa posición que Julio Frenk y yo tuvimos la ocasión de presentarle a mediados de 1982, lo recuerdo además una tarde lluviosa que nos empapamos al llegar, le tuve que prestar una camisa limpia a Julio, la idea de crear un centro de investigación en salud pública. Para ese entonces, yo me encontraba en México haciendo la recolección de datos para mi tesis doctoral en Harvard. Yo me pasé aquí 2 años haciendo el trabajo de campo de mi doctorado. Para diciembre, en diciembre de 1982, el maestro Soberón fue nombrado secretario de Salubridad y Asistencia y me invitó a colaborar ahí en las oficinas de Ocaso con Jesús Kumate como coordinador adjunto de los Institutos Nacionales de Salud. El caso es que al terminar mi doctorado, regresé a México y Soberón y Kumate me invitaron a fungir como director general de epidemiología a principios de 1985. Entonces, de los muchos momentos de trabajo cercano con el secretario Soberón, quiero destacar algunos ejemplos que hacen ver sus dotes de liderazgo, valor personal y visión de estadista. El paludismo, que era además tema de interés particular del maestro Soberón, porque su propio padre, Galo Soberón, fue un extraordinario malariólogo. El caso es que el paludismo era por esos entonces, en 1985, un problema que iba en crecimiento en zonas estratégicas como, por ejemplo, pozos petroleros y áreas turísticas. Además, el dengue se había recientemente reintroducido a nuestro país. La poliomielitis, el sarampión y otras enfermedades por vacunación tenían tasas injustificadamente altas. Las enfermedades diarreicas, tema de mi tesis doctoral, continuaban siendo la principal causa de muerte de los niños mexicanos. Y para acabar,
el SIDA surgía como una gran nueva amenaza. El secretario Soberón decidió dar todo el apoyo al combate de estas enfermedades, lo que se tradujo en una de las más precipitosas caídas en mortalidad preescolar en la historia moderna de México. ¿Cómo lograron Soberón y colaboradores tanto en tan poco tiempo? Creo que la receta es muy simple y ojalá se siguiera aplicando. Fue aplicando evidencia científica a las políticas de salud, es decir, seleccionando prioritariamente las intervenciones poblacionales más costo efectivas. Capítulo aparte, merece el narrar la forma valiente en que el secretario Soberón decidió atajar la epidemia de SIDA en México. En efecto, ese fue un caso emblemático que permite distinguir a los verdaderos líderes de los pusilánimes. En enero de 1986, creamos el Comité Nacional de Prevención y Control de SIDA, CONASIDA. Esa visión anticipatoria permitió que ante la pandemia de SIDA se actuara en México temprana y decididamente. A diferencia, por cierto, con la actual respuesta de las autoridades de salud ante el COVID. Una diferencia abismal. La proscripción del comercio de sangre, por ejemplo, cortó de tajo una vía de transmisión que amenazaba extenderse potencialmente por todo el país. Otra valiente acción del doctor Soberón fue la de aparecer como secretario de salud en televisión con don en mano, recomendando su uso como el método más efectivo de prevención de SIDA por transmisión sexual. Eso motivó una ridícula denuncia de Provida contra Soberón y contra un servidor ante la PGR en el año de 1987. Denuncia que fue, por supuesto, descartada. Entonces, la conjunción de un gran equipo humano con un plan cuidadosamente desarrollado y bajo la batuta de un líder como Soberón, permitió que la Secretaría de Salud llevara a cabo ambiciosas reformas estructurales que dieron base a un sistema moderno de salud. Y la reforma al artículo 4 constitucional hizo por vez primera de la salud un derecho en nuestro país. Las políticas de Estado y la escuela que formó Soberón perduraron por más de un cuarto de siglo. En esta administración, lamentablemente, se ha dado en destruir buena parte de esa escuela, pero confiemos que en una próxima administración se recuperen sus enseñanzas. ¿Cuáles son los atributos que más le admiré al maestro Soberón? Y esto es una encuesta que hice entre varios de sus colaboradores y alumnos. Destacan la generosidad. Es alguien que gozaba en ayudar a los demás, disfrutaba el éxito ajeno, valentía personal. En circunstancias de real peligro, ha mostrado siempre entereza y decisión. Liderazgo. Bajo su guía se formaron cientos de nuevos líderes, así como influyentes grupos profesionales. Visión. Siempre anticipaba el devenir y las nuevas oportunidades de desarrollo. Tenía un ojo clínico para identificar jóvenes prometedores, los briosos corceles que aludía en su video. Sentido del humor. Miren, excepto cuando perdían los Pumas, el maestro Soberón siempre estaba contento y de buen humor. Su amor a México, más de 6 décadas de servir a su país en las mejores causas. Y quiero destacar también el amor a su familia, su inolvidable socorro, sus 6 hijos, sus 12 nietos, siempre constituyeron los cimientos de su fortaleza.
En suma, termino diciendo que sobre los méritos de Guillermo Soberón y parafraseando a Winston Churchill, se puede decir que en nuestra historia nacional reciente, nadie había hecho tanto en tan poco tiempo por mejorar la salud de tantos mexicanos. Gracias, Juan, de nuevo por tu invitación. Muchísimas gracias, Jaime. Qué bonito recuento tan detallado de momentos clave de la vida del maestro Soberón y desde luego los que compartieron juntos las anécdotas y además ese gran recuento de las grandes cualidades, capacidades, contribuciones del maestro que yo creo que a todos nos han impactado mucho en la vida. Muchísimas gracias, Jaime. Y les comento que hace muy poco tiempo, hace unos cuantos días, hablé con Héctor Valle Mestro, que es el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, y entre otros temas de proyectos que tenemos, le comenté que ojalá pudiera estar hoy. Y acordamos que le iba yo a dar fuera de programa un momento muy breve, porque pues el maestro Soberón creó la fundación y me parece que va a ser importante. Entonces le pido a Informática si pueden habilitar el micrófono de Héctor, que enviará un mensaje muy breve y que está realmente como, no está como ponente. Entonces, por favor, Informática. Estamos listos, Juan. Pues bueno, yo te quiero agradecer, Juan, realmente este espacio y por supuesto que a pesar de de estar viajando hoy, para mí es un gusto el poder dar este mensaje. Primero, gracias a ti y mucho cariño a la familia. Debo decir que llegué un día a la fundación y al entrar en la fundación, a los pocos minutos, Remy, quien ustedes la conocen y ha trabajado siempre en la fundación, me dijo, le llame el doctor Soberón. Tomé el teléfono y el doctor Soberón lo primero que me dijo es, no entiendo por qué dice presidente interino. ¿No se lo ofrecimos o no lo aceptó? Dije, doctor, necesito hablar con usted del tema. Me dijo, mire, lo espero a tomar café hoy en la tarde, pero cuando llegue acá, tenga certeza de que ya no dice interino. Y así fui esa tarde a tomar café con el doctor Soberón. Al inicio, muchas semanas tuve el lujo de estar todas las tardes, una vez a la semana con el doctor, hablando sobre su visión, la visión de la fundación y lo que él quería que hiciéramos desde la fundación. Repasando la tarea de política pública que había que construir y repasando también la alta relevancia de lo que había que hacer en investigación y en formación de los recursos humanos. Y siempre diciéndome y poniendo mucho énfasis en la relevancia de la relación público y público-privada, de cómo construir de manera conjunta entre lo público y lo privado. Pasaron algunos meses, nos enfrentábamos al proceso del cambio en el gobierno y en una buena tarde comiendo me dijo, usted no se olvide, usted tiene una tarea, siempre, siempre, siempre sumar. No importando quién esté en Lieja, desde la fundación siempre debemos de sumar y construir de la mano como siempre se pensó. Esa es la tarea desde la fundación. Entonces, hoy me uno precisamente a los deudores que tenemos gran deuda con el maestro Soberón. Y lo digo realmente con muchísimo, muchísimo gusto. Agradezco infinitamente al maestro Soberón, al doctor Soberón, su guía y su apoyo constante. Y quiero que sepan que seguiré y seguiremos luchando y sumando desde Funsalud. Doctor Soberón, no le vamos a fallar, aunque en lo futbolístico hayamos tenido algunas diferencias. Mucho cariño y muchas gracias por el espacio, Juan, y mucho cariño a la familia. Muchas gracias, Héctor. Te agradezco mucho. Y vamos a dar ahora la palabra a la doctora Gloria Soberón Chávez, hija del maestro Soberón. Y te agradezco mucho, Gloria, que hayas aceptado mi invitación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan. Realmente ha sido muy emotivo tanto ver el video de mi papá, oír esas palabras en este contexto.
y los relatos que hemos escuchado de Julio, de Jaime y de Héctor Valle como preámbulo de de lo que yo voy a decir después, Inés. Creo que yo voy a leer lo que tengo preparado, porque además si no me va a ganar la emoción. Comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública, familiares y amigos. Agradezco este emotivo homenaje con motivo del fallecimiento de mi padre el pasado 12 de octubre a nombre de mi familia y el mío propio. Es especialmente significativo que se haga en el marco de este instituto cuya creación fue impulsada por él y del que se sentía tan orgulloso. Recuerdo como en una ocasión que regresaba de haber asistido a algún evento en el auditorio que lleva su nombre, se le llenaba la boca de halagos para los logros alcanzados en un lapso relativamente corto por esta institución dedicada a la investigación y docencia. El IMSS ha alcanzado un papel fundamental en México en el establecimiento de políticas públicas en salud. Realiza diversas encuestas nacionales y una sólida investigación que les da sustento. Esto redunda en el indudable liderazgo y prestigio internacional con el que cuenta. Siendo mi padre secretario de Salud, se creó la coordinación de los institutos nacionales como un instrumento para la planeación e integración de estos centros de excelencia dedicados al tercer nivel de atención, cuyo principal objetivo es la investigación. Así pues, son los institutos nacionales una pieza clave en el sistema de salud mexicano y reflejan la importancia que le dio al conocimiento científico en el establecimiento de políticas públicas. Cuando se decidió que las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública se localizaran en Cuernavaca, se dijo que mi papá estaba construyendo un instituto nacional que sería su sitio de trabajo una vez que terminara su encargo en la Secretaría de Salud. La motivación para el instituto estuviera fuera de la Ciudad de México que él mencionaba era la importancia de la descentralización de la investigación y la creación de un polo en el estado de Morelos, que fue uno de los proyectos que impulsó. Creo que si bien nunca se concretó la incorporación formal al IMSS de mi papá, él siempre lo vio como un lugar al que pertenecía y del que siempre estuvo muy orgulloso, como ya le mencioné. A continuación les comparto unos párrafos en los que mi papá relata lo relativo al IMSS de las memorias publicadas en 2015 que ya mencionó Jaime. Me preocupaba también la Escuela de Salud Pública de México, que a pesar de tener una historia relevante, fue establecida en 1922, la segunda en el continente americano con la participación de sanitaristas destacados y presencia en toda Latinoamérica, ya no estaba al tanto de las modernidades que existían. Le pedí a Carlyle Guerra de Macedo, un brasileño muy listo que era director del general de la OPS, y con quien hice muy buena amistad, que me ayudara a revisar críticamente la escuela para ver qué medidas podíamos adoptar para actualizarla y restablecer sus viejas glorias. Me contestó, tú dime a quién quieres que te demande. Le dije sin en realidad pretenderlo, porque era una persona mayor y estaba muy bien ubicado en Washington, que al doctor Abraham Horowitz, chileno, que había sido director de la OPS durante 16 años, 4 periodos, y por tanto actor directo de los cambios importantes en la salud pública. Agregué, y que también venga Roberto Ferreira, que era un brasileño que se ocupaba entonces de los recursos humanos en salud. Vinieron a México los dos, estuvieron aquí unos meses, hicieron un muy bueno y, por cierto, demoledor informe. Dije, me quedo aquí, pues potencialmente era una cuestión que había que implantar, pero también algo muy complicado porque nadie se deja sacar las canicas de la bolsa sin nada más. Y no eran pocos los que habían pasado navegando en mares tranquilos, pero improductivos. Fue entonces cuando a Julio se le ocurrió la idea luminosa de fusionar el CISP, Centro de Investigación de Salud Pública, que iba bien y era una institución muy joven, con la tradicional Escuela Nacional de Salud Pública, y también porque encajaba a la perfección con el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, que apenas empezaba. Surgió así como una confederación de 3 instituciones, el Instituto Nacional de Salud Pública, cuyo director fue el propio Julio. La dimensión temática de los primeros institutos nacionales de salud fue superada por el INSS, ya que su enfoque es considerar la dimensión poblacional de los problemas y cruzar los temas propiamente dichos en un sentido horizontal a través de las distintas disciplinas. Es muy gratificante comprobar que con muy poco más de un cuarto de siglo, el Instituto Nacional de Salud Pública es una institución pujante dedicada precisamente a levantar evidencias científicas que pueden apuntalar las políticas públicas en salud. Los 3 centros iniciales se han expandido a 7, los proyectos de investigación han proliferado, las enseñanzas se han extendido y ha crecido en profundidad, y su número global de investigadores de la mayor jerarquía en el Sistema Nacional de Investigadores, niveles 2 y 3, solo está por debajo de nutrición, que es un instituto con más del doble del tiempo de experiencia. Además, el IMSS posee una gran proyección internacional porque Julio tuvo la gran visión de crear un consejo consultivo de primera línea con expertos de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, que vienen a México cada año y se reúnen durante 2 o 3 semanas a revisar la marcha del instituto. Fin de la cita.
Hace ya casi 4 semanas desde el fallecimiento de mi padre y se siente su ausencia entre nosotros. Hemos retomado nuestros quehaceres y actividades cotidianas ya sin él. Sin embargo, el decir que su obra y legado nunca fueron más vigentes tiene gran significado en estos momentos. Nos toca a cada uno, en la esfera de su responsabilidad, trabajar para que no se destruyan las instituciones y políticas que él impulsó. Además, su familia más cercana, tenemos el compromiso de preservar la armonía entre nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Es para nosotros importantísimo que tú como su hija estés en este homenaje. Te lo agradezco mucho. Gracias. Y ahora vamos a darle la palabra a mi querida Inés. Inés, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, gracias Juan y gracias por el video y gracias a todos por sus palabras. Realmente ha sido muy emotivo formar parte de este homenaje a mi abuelo y yo como mi mamá también voy a leer para que no me gane la emoción. Querida comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública, agradezco la oportunidad de decir unas palabras sobre el doctor Guillermo Soberón Acevedo, a quien tengo el privilegio de llamar abuelo. Además de ser su nieta, otra de las fortunas de mi vida fue la de encontrarme con la salud pública en los pasillos de este instituto, en donde realicé mi tesis de licenciatura y luego trabajé durante años clave de mi formación profesional antes de irme a Estados Unidos a estudiar el doctorado. Escoger una profesión en la que algún familiar ha tenido una trayectoria brillante es un recorrido interesante. A pesar de que mi vida ha estado íntimamente ligada a la ciencia y a la salud pública, siempre he hecho un esfuerzo de distanciar mis logros de la trayectoria de mi abuelo y me he contenido de presumir sus logros como si me pertenecieran. En algunos casos, este proceder pudo haber disminuido la visibilidad del increíble orgullo que siento de ser nieta de Guillermo Soberón. Usaré este breve espacio para demostrar descaradamente lo orgullosa que estoy de mi abuelo. Mi primer acercamiento formal con el campo de la salud pública a través de mi abuelo fue a los 3 años. La Secretaría de Salud iba a lanzar el primer Día Nacional de Vacunación antipoliomielitis para todos los niños y niñas menores de 5 años en México, y según entiendo, había cierta reticencia en la población. Se le ocurrió a mi abuelo que una buena manera de demostrarle a los mexicanos que la vacuna era segura era con el ejemplo, iniciando los días de vacunación con la nieta del secretario de Salud, o sea, yo. Se rumora que la manera de convencerme fue decirme que iba a salir en la tele, lo cual se me cumplió y a la fecha creo que ha sido mi aparición más relevante en cadena nacional. En una de esas vueltas que da la vida, décadas después, me encuentro trabajando en el campo de las vacunas y estudiando factores relacionados con su aceptación. Una y otra vez encontramos lo que mi abuelo demostró en esta anécdota, lo importante que es para la práctica de la salud pública merecer la confianza de quienes servimos y liderar con el ejemplo. Tuve la oportunidad de platicar con mi abuelo sobre estos proyectos, sobre el liderazgo que Latinoamérica en general y que México en particular ha tenido en la prevención de enfermedades infecciosas y la vacunación. Mi abuelo ya no está, pero todos los hombres y mujeres de ciencia y salud, como ustedes que forman parte de la comunidad de este instituto, tenemos la responsabilidad de reconocer el gran potencial de nuestro país y trabajar para preservar y agrandar el liderazgo de México en el ámbito de salud. Mi abuelo fue un guía en tiempos difíciles y tranquilos. En tiempos difíciles resolvió los problemas que se le fueron presentando. En tiempos tranquilos dedicó su tiempo a crear estructuras y a invertir en el desarrollo de quienes lo rodeaban. Tenía la capacidad de ver a los demás, de reconocer nuestro potencial y de motivarnos a ser mejores. Los consejos para sus nietos y nietas trascendían campos profesionales. Su filosofía de vida y profesionalismo aplicaba igual para quienes nos especializamos en las ciencias que para quienes estudiaron diseño, ingeniería o humanidades. Sus enseñanzas y consejos me acompañan en este momento, algunas literalmente como sus recomendaciones para lidiar con la ansiedad de hablar en público. Otras me acompañan en el día a día, como el valor del trabajo duro, la importancia de cumplir con los compromisos y responsabilidades y el ser generoso con los conocimientos, reconocimientos y oportunidades.
Cuando le dije a mi abuelo por primera vez que me interesaba la salud pública y que me gustaría hacer mi tesis en algo relacionado, él me contestó: hay un doctor que está haciendo un trabajo muy interesante en prevención de obesidad en el Instituto Nacional de Salud Pública. Déjame te conecto con él. Fue así como conocí al doctor Juan Rivera, quien me acogió en su equipo de investigación y se convirtió en mi maestro. Sé que el doctor Rivera eventualmente desarrolló una fuerte relación profesional con mi abuelo y que, a su vez, lo considero un maestro. Así pues, al escribir estas palabras, me doy cuenta de que soy nieta de Guillermo Soberón, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La progenie profesional de mi abuelo es vasta, incluye a los presentes en este panel y a quienes, a través de nuestra labor, nos identificamos con su legado. De mi abuelo aprendí que trabajar en salud requiere amar la vida, disfrutarla, aceptar sus designios con humildad, resolver los problemas que se van presentando, ver y respetar al prójimo y tener un compás ético firme. Ha sido un orgullo ser su nieta y espero seguir creciendo su legado con mi trabajo y con mi vida. Muchas gracias. Querida Inés, qué preciosas palabras, hermosísimas. Y yo sé lo orgulloso que tu abuelo siempre estuvo de ti. Pues ahora me toca hablar a mí, y cuando uno es el último, pues ya no hay tanto que decir, pero con el maestro Soberón siempre habrá mucho que decir. Esa es la gran ventaja. Y bueno, como hemos escuchado a través de las intervenciones del día de hoy, el doctor Guillermo Soberón Acevedo realizó una muy fecunda vida durante más de 60 años de trabajo y también hizo importantes contribuciones en los campos de la investigación, la educación superior, la cultura y la salud, que le valieron a lo largo de su vida múltiples reconocimientos, pero yo creo que lo más importante de todo es el respeto generalizado y genuino de cientos de universitarios, médicos, salubristas, artistas, intelectuales, funcionarios públicos. Y déjenme decirles el cariño y la admiración de los integrantes de la comunidad del INSP. Durante el periodo en el que yo he sido director, invité al maestro Soberón a muchos eventos y le agradezco que siempre, a pesar de los problemas que tenía al final de movilidad, siempre estuvo. Pero yo nunca he visto ovaciones tan emotivas, sinceras, aplausos tan fuertes en esta comunidad como el maestro Soberón. Sin duda alguna, nuestro consentido en este instituto. Como mexicanos, y eso Julio lo dijo, debemos estar agradecidos con el maestro Soberón por una vida de servicio y por sus grandes contribuciones a nuestro país. Yo creo que los deudores somos los mexicanos. Los miembros de la comunidad del INSP debemos agradecer y reconocer al maestro por la creación de nuestro instituto. Esta institución que ha sido como el segundo hogar para muchos de nosotros, que ha sido campo fértil para nuestra realización mediante el cumplimiento de la misión del instituto. Mucho de lo que hacemos y lo que somos como institución y como individuos se lo debemos al liderazgo del maestro Soberón. Gracias, maestro, por este gran legado. Tuve la fortuna de desarrollar una relación con el maestro Soberón que inició hace alrededor de 20 años, pero que se volvió muy estrecha durante los últimos 4 años, desde 2016 hasta unos meses antes de su partida. Me atrevo a decir que la nuestra fue una relación de afecto y de amistad, a pesar de la diferencia de casi 3 décadas en edad y de la asimetría en cuanto a lo que cada uno de los dos aportaba a la amistad. Es decir, sin duda, fui yo quien se benefició de la misma, porque el maestro me ofreció generosamente sus reflexiones y consejos de hombre sabio. Esta relación cercana inició en la segunda mitad del 2016, cuando contemplé la posibilidad de contender por la dirección del INSP. Para alguien enamorado de la investigación y la formación de investigadores, que dedicó sus años formativos a prepararse para el desempeño de estas funciones, contender por la dirección del INSP significaba renunciar a esta delicia de dedicar un porcentaje muy alto de mi tiempo a esas dos funciones que tanto quiero. Mi posición de director de centro, que tenía como principal responsabilidad la gestión
de la investigación y la docencia me permitía ese lujo de dedicarme de lleno a lo que más me gusta, el tiempo de construir un gran equipo de investigadores y docentes en el Centro de Nutrición. De modo que me encontraba yo en un dilema existencial entre la renuncia a mi dedicación mayoritaria a la pasión de mi vida, la investigación y docencia en nutrición poblacional, y la responsabilidad que tocaba a mi puerta insistentemente de devolver al menos un poquito a nuestra institución de todo lo que me ha dado, dedicándome de tiempo completo a su dirección. Frente a este dilema que implicaba la posibilidad de un rumbo nuevo en mi vida, recurrí a algunas personas cercanas a quienes admiro y en quienes confío para recibir consejo. Y entre todos ellos fue el maestro Soberón, quien hizo que la balanza se inclinara hacia mi resolución final de contender por la dirección del instituto. Yo recuerdo con mucho cariño el tiempo que el maestro Soberón me dedicó durante este proceso y la paciencia e interés con los que escuchaba mis reticencias, dudas y disquisiciones y su manera peculiar de hacerme ver las cosas desde ángulos que yo no advertía, desde escenarios que ponían en perspectiva mis dudas frente a la gran trascendencia que implicaba conducir al INSP a buen puerto. Sus anécdotas sobre decisiones similares que tuvo que tomar en momentos clave de su vida y sus recomendaciones con ese su peculiar lenguaje directo, coloquial, alejado de la retórica falsa, salpicada de dichos populares, muy a tono con su sabiduría práctica y su gran sentido del humor. Pues bien, después de escuchar pacientemente mi confesión, cual terapeuta que deja hablar a su paciente, hizo varias reflexiones al respecto en el sentido que ya relaté antes y terminó con una recomendación contundente que remató con un dicho de origen rural. Me dijo, mira Juan, sin duda debes contender por la dirección y no te preocupes. Piensa en la dirección del instituto y en los problemas que me has relatado como una carreta llena de melones. Arranca la carreta y se acomodan los melones. En otras palabras, el maestro me hizo ver que no es necesario esperar el momento ideal para iniciar acciones o proyectos, ya que con el transcurso del tiempo, cada cosa se ubica en su lugar. Me hizo un llamado a confiar en que el propio devenir de los hechos pondría cada cosa en su lugar. Bueno, pues mi respuesta fue, maestro, contra ese argumento tan contundente no me deja escapatoria. Ambos reímos y cada vez que lo veía en los meses posteriores a mi designación como director, le reclamaba que los melones aún no se habían acomodado y reíamos nuevamente. Y por cierto, siguen sin acomodarse, ¿eh? Eso sí quiero que lo sepan. Pero a partir de mi toma de posesión, entonces tuve la fortuna de reunirme periódicamente con el maestro en su casa en Cuernavaca, a donde me invitaba a desayunar o a comer y degustábamos los dos platillos deliciosos que nos preparaba una cocinera que resultó ser mi paisana, que nació cerca de Teciutlán, Puebla, y que me trataba muy bien. Hacíamos largas sobremesas en las que conversábamos sobre los problemas que enfrentó el INSP durante estos 4 años turbulentos, sobre mis planes para enfrentarlos y los proyectos para mejorar la investigación, la docencia y el servicio del instituto. En estas reuniones en las que gocé también de innumerables anécdotas sobre la vida y obra del maestro, pude conocer muchas de sus grandes cualidades que le abrieron puertas y le llevaron a concretar sus grandes contribuciones y a vivir una vida plena. Describo las que considero yo más relevantes. Primero, su capacidad de aprovechar y capitalizar las oportunidades que le ofreció la vida y que redundaron en sus grandes logros. Pero yo iría más lejos, su capacidad para generar dichas oportunidades de manera proactiva, gracias a su personalidad que irradiaba confianza, a su buen juicio y a su capacidad de persuadir a funcionarios de literalmente el más alto nivel. Estamos hablando de presidentes,
quienes le confiaron puestos muy importantes. Esto llevó, por ejemplo, a la creación del INSS en un momento de crisis por el sismo del 85, en el que todos los pronósticos hubieran apostado que era imposible su autorización. Su sabiduría en asuntos relacionados con la gestión de instituciones generada por toda una vida de servicio público, su visión y capacidad de liderazgo valiente e inteligente y su manera sistemática de trabajar para alcanzar logros. Su calidad de gran conversador con ese lenguaje coloquial que ya comenté y su gran sentido del humor. Su calidad de maestro y mentor que generosamente me ofreció apoyo y que por mi conducto también se benefició el INSS. Su interés hasta sus últimos días sobre el acontecer nacional, la situación de salud del país y sobre los retos del sector salud. Su compromiso e interés por el INSS expresado en su júbilo al percatarse, por ejemplo, que cada año el INSS rompía récords de productividad, de número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, de logros que sentía como si hubieran sido propios. Nunca dejó de asistir a los eventos, como mencioné yo antes, y como dije antes también, en ellos le ofrecimos nuestro cariño y admiración. Y la última de sus cualidades, su devoción por su familia, su gran calidad humana, su generosidad y su vocación de servicio público y su profundo amor por nuestro país. Termino pidiendo a la comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública que honremos la memoria del maestro Soberón, trabajando todos los días, poniendo todo lo que tenemos para cumplir con nuestra misión. Pues muchas gracias a todos y quiero finalizar agradeciendo a todos los aquí presentes, a Julio, a Jaime, a Gloria, a Inés y también a Héctor por haber aceptado esta invitación. Este homenaje ha sido muy hermoso. Hemos hablado del maestro Soberón, de su figura pública, pero también del maestro humano, del maestro padre, del maestro abuelo. Muchísimas gracias a todas y todos. Y veo en el chat que tenemos muchísimas personas que también están expresando su admiración, su cariño por el maestro y también por muchos de nuestros invitados a esta conferencia. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta luego.